Sueño en un mundo diferente, un sitio donde se criara la gente, donde los niños no mueran de hambre. Un sitio donde no existan las guerras, donde se tenga limpia la conciencia, donde el gris se vuelva primavera. Aleluya. Qué bien de las alabanzas y qué ambiente más bonito había para haber seguido un punto de oración. Bendigo a Dios. Me alegro de que estáis bien y ver que hay un montón de gente. Creo que hay un cambio para bien. Bendito Dios. De cambiar hay que cambiar para bien. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Pues estoy contento de estar por aquí. Me acuerdo mucho de vosotros. Gloria a Dios. Cuando estuve por aquí aquel tiempo, pues que el Señor lo bendijo. Amén. Y las bendiciones que da el Señor no se olvidan. Lo que viene de Dios no se olvida. Amén. Aleluya. Bueno, tengo por aquí una palabra que no sé lo que voy a deciros, pero viene en Levíticos 16, 6, capítulo 16 y verso 6, dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación. El título de la escritura es el día de la expiación. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabritos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabritos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Que Dios bendiga su palabra. Amén. 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 El sumo sacerdote, la expiación, significa cubrir, tapar. Eso es lo que significa la palabra expiación. Cuando Noé construyó el arca, el Señor le dijo: calafatea el arca con brea por dentro y por fuera. Y Noé lo hizo, calafateó el arca por dentro y por fuera. Ya no se veía la madera, lo que se veía era la brea. Igual pasa con la expiación en el desierto. En aquel día, como hemos leído, había que coger 3 corderos. El primero tenía que cogerlo el sumo sacerdote y sacrificarlo por él y por su familia. Primero tenía que limpiarse él para luego limpiarse los demás. La mano que necesita limpiar tiene que estar limpia. Qué bueno. Sí, Señor. Luego tomaba 2 corderos y los echaba a suerte. Uno por Jehová y otro por Azazel. El que se mandaba, el que era elegido para Azazel, este era mandado al desierto. No sin antes el sumo sacerdote le ponía las manos y simbólicamente le transmitía los pecados del pueblo de Israel al macho cabrío y lo dejaban que se perdiera en el desierto. Y el otro cordero lo sacrificaba. Y con la sangre de este cordero entraban en el lugar santísimo el sumo sacerdote
y con la sangre rociaba el propiciatorio, la puerta de oro que había en el arca. Antes de que esta sangre tocase aquella puerta de oro, simbolizaba un trono de juicio, pero después de que se tocaba con la sangre, aquello se convertía en un trono de misericordia, dando a entender que los pecados de Israel eran perdonados por un año. Es decir, los pecados temporales de Israel que había cometido el año atrás, por medio de la sangre de ese sacrificio con el cual entraba en el sumo sacerdote en el lugar santísimo, eso significaba que los pecados de Israel que había cometido el año anterior eran perdonados, pero que al año siguiente tenía que hacerlo de vuelta otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí, Señor. Esa sangre simbolizaba la sangre de la cruz. Es decir, que si todos los sacrificios del Antiguo Testamento lo echaran aquí ahora en este lugar, no cabría. Se saldría por la ventana, si pudiera ser por el techo. ¿Y para qué? Para nada. Era un símbolo simplemente para un año. Pero la sangre de Cristo en la cruz, con una sola gota de sangre, no solamente cubrió el pecado de los humanos, sino que los quitó para siempre. Dice la palabra de Dios: vuestros pecados son echados en el fondo del mar. Amén. A ciertos metros del mar, de la profundidad, hay una corriente muy fuerte, una presión fuerte, que si pasase un barco de grande tonelaje lo convertía en polvo. Pues bueno, pues Dios simbólicamente pues ha puesto esos pecados debajo de esa corriente, para que ni hombre, ni mujer, ni espíritu pueda bajar, cogerlos y respetártelos por la carne. Esos pecados están ahí hundidos en el mar, y ya no te debes de acordar más de ellos, porque Cristo los ha quitado en el mar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué bueno. La expiación representa que el pecado, por medio de un sacrificio, es quitado. La expiación es el acto por el cual se quita el pecado mediante un sacrificio. La expiación presenta el pecado como algo que contamina al hombre, de tal manera que si pudiera el pecado, destronaría al mismo Dios, lo asesinaría. En la cruz del Hijo de Dios se podía haber de Cristo haber escrito: el pecado lo hizo. Pero desde el día de la cruz hay un pueblo nuevo, un pueblo lavado por la sangre del Cordero. Aleluya. No la sangre antigua del desierto, la sangre moderna de la cruz, del Gólgota en Jerusalén. La Biblia nos habla mucho de la expiación. Por ejemplo, cuando el Señor pronuncia el juicio contra Adán y Eva, que allí estaba también en aquel lugar estaba el diablo, y le dice: tú le herirás en el calcañar, pero él te pisará la cabeza. Ahí ya nos habla de que habrá una expiación. Este texto habla por los siglos de los siglos para la guerra que habrían que tener Cristo y el diablo en la cruz. También nos habla en el Antiguo Testamento de la expiación cuando pecaron Adán y Eva, y el Señor tuvo que hacerles abrigos de pieles para cubrir la desnudez que tenían. Y también encontramos la expiación
Cuando en el día de la Pascua en Egipto, Dios manda a Moisés que cada familia coja un cordero, el cordero pascual, que lo sacrifique cada familia y con la sangre unte los dinteles de la puerta para que cuando pase el ángel de la muerte, que pase de largo y a los israelitas los deje libres. O sea que vemos la expiación en muchos lugares de la Biblia. La expiación, aleluya, la expiación necesita pagar un precio. La expiación, el origen está en el cielo y el orden de la expiación está en el cielo. Es decir, antes de que hubiera planetas, antes de que hubiera hombre, antes de que hubiera tierra, Dios en su interior ya tenía la expiación preparada para el hombre y la mujer. De la misma manera, ya lo dice la Biblia, capítulo 13, verso 8, que fue el Cordero crucificado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Bendito Dios. Y bien lo dice la santa palabra de Dios, que la cruz no es un accidente de la historia, es el cumplimiento de un plan eterno, la realización de una promesa de Dios. Allá en el huerto del Edén, cuando vuelvo a decir Génesis 3:15, allí ya Dios estaba hablando de la cruz y de la sangre de la cruz. Aleluya. Antes que hubiera planetas, la expiación no le pilló, no fue un pensamiento de última hora de Dios, ni necesitó pasos rápidos para remediarlo. Antes bien, aquel que conoce todas las cosas antes de que sucedan, hizo provisión y tomó medidas para la redención, para la expiación del hombre y la mujer. Lo mismo que el inventor de una máquina la conoce antes de crearla, así la expiación estaba en la mente y en el corazón de Dios antes de su verdadera realización. Aleluya. Cuando Él quiso, tomó un cuerpo. Cuando llegó el día, llegó el momento, llegó la hora, Dios tomó un cuerpo de carne en la persona de su Hijo y pisó esta tierra. Amén. 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 Aleluya. La expiación es una doctrina muy sencilla. Es la doctrina central del Nuevo Testamento. Si no hay expiación, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay arrebatamiento. Y todo eso por la expiación. O sea que predicamos de los ángeles, predicamos de muchas otras cosas, pero el tema principal no lo tocamos. Tú eres salvo por medio de la expiación. Amén. Que Cristo derramó su sangre en la cruz. Amén. Que había que pagar un precio a Dios. Sí, Señor. Y la sangre de Cristo es el precio pagado a la justicia de Dios para liberarnos del pecado. La sangre de la cruz Aleluya. derramada en la cruz es el precio pagado a la justicia de Dios para que hoy tú tengas paz en tu casa. Amén. Aleluya. Amén. Para que tus hijos se críen bajo la cobertura de Cristo. Amén. Y para que te comas un cacho de pan tranquilo y tranquilo. Y que tengamos unidad y compañerismo, los matrimonios, los hijos, los padres, la familia. Para eso derramó Cristo hasta la última gota de su sangre. Aleluya. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Glorifico a Dios. Porque cuando me sacó del basurero, gloria a su nombre. Aleluya. Y Él me dio en el cubo de la basura. Y ensució su mano
para sacarme del cubo de la basura. Me dijo, te he visto sucia y te he visto desnudo, pero te he lavado con mi sangre, te he cubierto con mi manto y te he dicho, ¡vive! ¡Vive! Dale un fuerte aplauso a Dios. Villaverde, vive. Cristo te ha comprado con su sangre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. El día de la Pascua en Egipto, vuelvo a decir que tenían que cada familia comprar un cordero. El día 10 del mes, del séptimo mes, julio, del séptimo mes, y tenían que tenerlo 4 días a prueba en casa para examinarlo, para escrutarlo, a ver si había algún defecto. El cordero de 1 año, a lo mejor de su vida, lo mismo que Cristo, a los 30 años, a lo mejor de su vida, cuando el hombre está en toda su fuerza física y mental. Así el Cordero Pascual, los niños posiblemente jugarían con él, se acostarían con él, porque eran 4 días que había que tenerlo en casa. Y a los 4 días, cuando vieran que no había defectos, ni tacha, ni mancha en él, entonces lo sacrificaban. Y con la sangre quitaron los dinteles de la puerta. Hay teólogos que están marcando fechas para el día que Jesús entró en Jerusalén antes de morir. He leído en un libro que me ha llegado a mi casa, que yo no le he comprado, ni tampoco lo he leído, pero al abrirlo encontré a ese teólogo que escribe y dice que la fecha más próxima de Cristo, que entró en Jerusalén antes de su muerte, fue un día 7 de abril, 30 años después de Cristo. Y faltaban 4 días para la Pascua. Y Cristo tenía que morir en el día de la Pascua. Entonces le quedaban 4 días. Y en aquellos 4 días Cristo estuvo dando vueltas por toda Jerusalén, por toda Judea, a la vista de los fariseos hipócritas, a la vista de los sacerdotes, a la vista de los ancianos, de los herodianos y de todo. Y se le acerca una persona al primer día y le dice: maestro, te quiero hacer una pregunta. Una mujer se casó y se le murió el marido y no dejó hijos. Y así hasta 7. Y ninguno dejó familia. En la resurrección, ¿de quién será mujer? Y Jesús dice: habláis así porque ignoráis las Escrituras, pero en el día de la resurrección, allí no habrá casamiento, será igual que los santos ángeles. Señor. Le tapó la boca, la primera prueba. La segunda prueba del segundo día es que se le acerca a uno y le dice: maestro, estos romanos nos roban, nos quitan las cosechas, nos quitan el dinero, nos quitan todo. ¿Qué haremos? ¿Le daremos el tributo a César o no le daremos? Y sabiendo la hipocresía que tenían aquellos hombres, Jesús les dice: a ver, mostradme la moneda. Y le muestra la moneda a Cristo y dice a Cristo: ¿de quién es esta imagen? De César. Pues entonces dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese fue el segundo día. Y el tercer día se le acerca
un personaje y le dice: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Y le dice Jesús: el primer mandamiento de la ley es: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Amén. Sí, Señor. Y le dijo a aquel hombre: bien has respondido, maestro. La tercera prueba. Y al cuarto día, que era la última prueba, los aguaciles, los sumos sacerdotes mandan a los aguaciles para que lo prendan. Y mientras él está hablando y predicando a la gente, los aguaciles lo están oyendo y se vuelven vacíos para el Sanedrín. Y le pregunta a los sacerdotes: ¿por qué no lo habéis traído? Porque jamás ningún hombre ha hablado como este. Amén. Y pasó la prueba sin mancha, sin tacha, sin defectos, sin comentarios y sin crítica. Y al cuarto día fue a la cruz. Y estando en la cruz se cumplió la profecía de hacía miles y miles o cientos de años, cuando le dijo en aquel lugar el Señor al diablo, cuando estaba juzgando a Adán y Eva, que allí estaba también el diablo, como que con él no iba la cosa. Pero que cuando salió de aquel recipiente, el diablo le atronó la voz de Dios, que le dijo: diablo, Satán, Lucifer, Jesucristo te pisará la cabeza. Y estaba Cristo en la cruz, moribundo, sin fuerza. Y le recordó al diablo: ¡ah, diablo, cuánto tiempo hace que he estado esperando este día! Ahora ha llegado mi hora, ahora ha llegado mi día, mi momento. Tú me has mordido el campo genial, pero yo te aplasto la cabeza. Aleluya. Amén. Con alegría digan aleluya. Aleluya. Y a su nombre. Y muere Cristo. Antes de morir Cristo, le dice al Padre: Padre, Gloria a Dios. el abismo ya tiene puente, ya pueden pasar los creyentes. La muerte ha sido vencida. Santo. Y el diablo ha sido derrotado. Aleluya, ya está hecho todo. Padre, Sí, Señor. recibe mi espíritu y sube arriba. Después de 3 días. ¿Dónde estuvo Cristo en aquellos 3 días? Cristo, primeramente el diablo se le acerca a la muerte y le dice: muerte, ¿lo tienes ahí? Y le dice la muerte: aquí lo tengo. Y le dice el diablo: no lo sueltes, porque como no se cumpla la profecía, volveré de nuevo a tomar mi lugar arriba en el cielo. Subiré a Dios y se lo diré: del lugar de que tú me echaste, yo voy a recuperar otra vez porque has fracasado. Vuelve al segundo día el diablo: muerte, ¿lo tienes ahí? Aquí lo tengo. No lo sueltes porque hemos vencido. No lo sueltes porque como no se cumpla la profecía, yo al Diego me lo llevo para una cámara de tormento. Y voy a subir ahora al Dios a su trono y le voy a decir: tu plan ha fracasado. Te he vencido la persona de tu hijo. Pero ¿dónde estuvo Cristo en aquellos 3 días? ¿A dónde fue Cristo? Cristo bajó a Hades. Sí, Señor. Para decirle a los que murieron en los días de Noé que el mensaje de Noé era realmente de Dios. Para que en el día del juicio del gran trono blanco no tengan excusas
esos antediluvianos, y digan: nosotros nunca hemos oído la palabra. No, Señor, ahí estaba Cristo en el Espíritu durante 3 días diciéndole: el mensaje de los profetas era mensaje de salvación. Si no lo habéis recibido, vosotros ya no tenéis oportunidad. Bendigo a Dios. Y de allí se fue al seno de Abraham. ¿Sabéis que dice que ahí había una esquina entre el seno de Abraham y el lugar donde estaba el rico? Donde estaba Lázaro y donde estaba el rico. Y cuando llegó el Señor Jesús al seno de Abraham, allí había gente que conocía a Jesús, que lo había visto. Allí estaba Cristo. ¿De qué les hablaría Cristo a ellos? Porque Abraham dijo, Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó de que había de verlos, los vio y se gozó. Es decir, que antes, cuando ya bajó Cristo al paraíso o al seno de Abraham, ya Abraham conoció a Jesús. Y seguramente también Job, en la conversación que tuvo con el Señor, también conoció la voz del Señor. Y cuando Pablo oyó la voz, iba camino de Damasco. Una cosa es de las patadas contra la con Pablo, y cayó allí humillado, con tanta jerarquía que tenía, pero a la voz de Dios cayó. No hay quien se sujete a la voz de Dios. La voz de Dios está por encima de todo. Está por encima de todo. La palabra tiene valor según de la persona que venga. Esta palabra viene de parte de Dios. Señor. Y cogió él. Gloria a Dios. ¿Dónde estaban los del seno de Abraham? Y los llevó al cielo. Amén. Y allí, en vez del seno de Abraham, le ha puesto paraíso. Amén. Que cuando llega un creyente que ha partido, las puertas del paraíso se abren, y amigos y familias que han partido antes de él salen a recibirse. Ese es el gozo nuestro. Amén. Sí, Señor. Que hay gente allá arriba que nos conoce. Amén. Y que no vamos a un sitio desconocido, ¿Verdad? ni forastero ni extraño, que vamos a nuestra verdadera casa, porque hasta que el alma no llegue arriba no encontrará la verdadera paz. Amén. ¿Verdad? Pero arriba encontraremos la verdadera paz en la persona de Cristo. Y al tercer día de la muerte de Cristo se acerca el infierno a la muerte otra vez. Allí todos preparados, porque ya era el tercer día, si no se levantaba ganaba Cristo, el diablo. ¡Muerte! ¿Lo tienes ahí? Y le dice la muerte: aquí lo tengo. Pero estoy notando algo raro, como si su cuerpo se quisiera mover y que su cuerpo huele a mirra fragante. Y dice la Biblia que, habiendo vencido los dolores de la muerte, se levantó, que quitó las llaves al diablo y que nos subió a la iglesia del Señor con un triunfo de guerra a la presencia. Aleluya. ¡Aleluya! Amén. ¿Cuántos se alegran de esta grandísima? ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Fuerte aplauso con alegría. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bueno. Santo es Dios. Ya sabéis que Adán tuvo 2 hijos. Pues uno era espiritual y el otro no lo era. Cuando Dios quitó las hojas de higuera
a Adán y a Eva, porque se escondieron de Dios, lo que se dieron cuenta cómo estaban. Me acuerdo que una vez en Talavera, vamos a ver, al final del mensaje dije, los que estén tapados con hojas de higuera, que pasen para aquí adelante. Porque había algunos tapados con hojas de higuera. Lo que pasa es que Adán y Eva estaban con hojas de higuera tapados. Pero el Señor se las quitó y se ve que mató un cordero o 2 o 4 para hacerle abrigo de pieles. Con eso se nos dio una idea de que ahora que el hombre había pecado, no se presentaría mediante el esfuerzo de sus manos, sino mediante la presentación de un cuerpo. Y eso fue lo que hizo Abel. Por eso Abel fue agradable la ofrenda de Abel, que hasta hoy día la Biblia habla de la ofrenda de Abel, que fue recibida por Dios. Pero no la ofrenda de Caín, pues porque era un hombre tacaño, un hombre humano, un hombre carnal, un hombre envidioso, porque como él era el mayor, era mayor que Abel, y Abel que le tomaba al menor la ofrenda como una delicia, pues tomó celo y se metió con su hermano. Y cuando Dios, al aire, al silencio del huerto, pasó por allí y ya no estaba Adán y Eva en el lugar que Él los había dejado. Y fíjate el cariño de Dios, fíjate el amor de Dios, de la manera que llama a Adán y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? O sea que de momento no censuró ni criticó a Adán. Hombre, ¿dónde estás tú? Con estas palabras, Dios le estaba dando a Adán una oportunidad de arrepentimiento. Y Adán la aceptó y dijo, la mujer que me diste me dio de comer y comí. Y le dice a Eva, Eva, ¿qué has hecho? Es que no sabe Dios lo que ha hecho, lo que has hecho tú hoy. Es que no sabe Dios lo que yo he hecho hoy. Sí, señor. Es que no sabe Dios todo lo que pasa en esta iglesia y en mi casa. Claro que sí. Pues sí lo sabe. Eva, ¿qué has hecho? También le estaba dando, porque estaba condenada. Estaba condenada como David. David estaba condenado, estuvo un año condenado, Tenía 45 años cuando vino en dirección prohibida. Y tenía 46 cuando vino el profeta y le hizo ver que él era pecador, que no se había dado cuenta antes. ¿Vale? Y vino en dirección prohibida, bueno, y el hombre se ganó 25 años de desgracia en casa. Y le dice, Eva, ¿qué has hecho? También le estaba dando una oportunidad para que se arrepintiera. Dios sabía lo que había hecho. Y en ese caso le dijo Eva, la serpiente me engañó y conmigo. Aceptó la oportunidad que le daba Dios. Hermano, ¿cuántas veces yo me censuro? ¿Y cuántas veces me pongo de pelo conejo por las oportunidades que he desaprovechado en mi vida como cristiano? ¡Qué rabia! Las cosas que podría yo tener para bien de la obra y no las tengo por dejar pasar las oportunidades. Qué bueno. Porque la oportunidad que pasa ya no vuelve. Sí, señor. Entonces ellos a la primera aprovecharon la oportunidad. Y ahora llega donde Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿No sabía Dios que lo que había hecho Dios Caín con Abel? No sabía que se había vuelto en contra de él y que lo había matado y que lo había enterrado. Y como que no había pasado nada. ¿Es que acaso yo soy guardián de mi hermano? Él no aceptó la oportunidad de arrepentimiento que Dios le quiso meter a Dios. Y Dios lo echó de su presencia. Sí, señor. Yo me arrepiento diariamente. Cuando me acuesto, le digo a Dios Padre
perdona mis pecados de pensamiento, de palabra y obra, y dame una noche de salvación. Al otro día hago lo mismo, y al otro día hago lo mismo. Aunque los pecados del pasado los ha echado en el fondo del mal figuradamente, pero diariamente nos tenemos que lavar delante de Dios con su amor. Amén. Y darle a Dios lo que Él se merece. Amén. Dios tiene un propósito para los jóvenes, para los viejos, para las mujeres y para todos. Dios es algo grande, maravilloso, único, incomparable. Él tiene tanto. Una vez oí decir que en los Estados Unidos, en América, los amigos multimillonarios querían ayudar y no sabían a dónde. Bueno, pues Dios tiene tanto, que no quiere que nadie se quede en la tierra, que quiere que todos ocupen la casa del Señor, que no quede ni una habitación vacía, que estén todas llenas, completas, porque así cuando estemos arriba, hoy decía la televisión que dentro de 30 años quieren mandar 1 millón de personas para que habiten en el planeta. Bueno, pues yo digo que dentro de 30 años, decía yo en televisión, pero ya no voy a vivir 30 años. ¿Cómo hago yo para ver ese día? Pero lo voy a ver porque va a venir Cristo. Y me va a llamar oído, tengamos oído para oír la voz de Dios, que alguna vez la confundimos con los hombres. Bendito Él. Hay que saber oír la voz de Dios. Amén. Que veamos la luz como la vio Pedro allá en la cárcel, y solamente así había de presos, pero solamente él vio la luz. Acuérdate, hermano, que el Señor está al venir y que necesita una iglesia agarrada, bien unida, bien sujeta a Dios. Con mucho gozo, con mucha alegría. No estemos tristes por nada. Voy a hacer 76 dentro de 2 meses. Si buscara dinero para irme a Rusia a recitar un libro, pero no voy a encontrar, porque hay ninguna agitación. Pero ya he propuesto de ir a Egipto, estoy estar en Egipto, porque país tenía, va a ir a Egipto a ver, hay 180.000. No te desanimes, levanta la cabeza, que cuando venga Cristo te dará todo lo que tú necesitas y todo lo que tú eres. Porque si Dios te ha llamado es porque tienes algo tú especial. Amén. Sí, sí. Y como tienes algo especial, Dios lo quiere cumplir. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Sueño en un mundo diferente, un sitio donde se criara la gente, donde los niños no mueran de hambre. Un sitio donde no existan las guerras, donde se tenga limpia la conciencia, donde el gris se vuelva primavera. Y me han dicho que ese lugar es el cielo, que el camino de Jesús de Nazareno. Un sitio donde no haya cementerios y no recuerde los malos momentos, y las risas serán para siempre. Un sitio donde no existan dolores y todo sea miles de colores, una nación de nuevo.
el que se mandaba, el que era elegido para hacer, este era mandado al desierto, no sin antes el sumo sacerdote le ponía las manos y simbólicamente le transmitía los pecados del pueblo de Israel al macho cabrío y lo dejaban que se perdiera en el desierto. Y el otro cordero lo sacrificaba. Y con la sangre de este cordero entraban en el lugar santísimo el sumo sacerdote y con la sangre rociaba el propiciatorio, la puerta de oro que había en el arca. Antes de que esta sangre tocase aquella puerta de oro, simbolizaba un trono de juicio, pero después de que se tocaba con la sangre, aquello se convertía en un trono de misericordia. Pues estoy contento de estar por aquí, me acuerdo mucho de vosotros. Gloria a Dios. Cuando estuve por aquí aquel tiempo, pues que el Señor lo bendijo. Amén. Y las bendiciones que da el Señor no se olvidan. Lo que viene de Dios no se olvida. Amén. Aleluya. Bueno, tengo por aquí una palabra que no sé lo que voy a deciros, pero viene en Levíticos 16, 6, capítulo 16 y verso 6, dice: y hará traer Aarón el becerro de la expiación. El título de la escritura acá hombrea por dentro y por fuera. Y Noé lo hizo, calafateó el arca por dentro y por fuera, ya no se veía la madera, lo que se veía era la brea. Igual pasa con la expiación en el desierto. En aquel día, como hemos leído, había que coger 3 corderos. El primero tenía que cogerlo el sumo sacerdote y sacrificarlo por él y por su familia. Primero tenía que limpiarse él para luego limpiarse los demás. La mano que necesita limpiar tiene que estar limpia. Qué bueno, sí Señor. Luego tomaba 2 corderos y los echaba a suerte. Uno por Jehová y otro por Azazel. Sueño en un mundo diferente, un sitio donde se criará la gente, donde los niños no mueran de hambre. Un sitio donde no existan las guerras, donde se tenga limpia la conciencia, donde gris se vuelva primavera. Aleluya. Qué bien de las alabanzas y qué ambiente más bonito había para haber seguido un culto de oración. Bendigo a Dios. Me alegro de que estáis bien y ver que hay un montón de gente. Creo que hay un cambio para bien. Bendito Dios. De cambiar hay que cambiar para bien. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Es el día de la expiación. Amén. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Amén. Después tomará 2 machos cabritos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón
sobre los dos matrimonios. Una suerte por Jehová y otra suerte por la fe. Que Dios bendiga su palabra. Amén. 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 El sumo sacerdote, la expiación, significa cubrir, tapar. Eso es lo que significa la palabra expiación. Cuando Noé construyó el arca, el Señor le dijo: calafatea el arca.